Inclina ahora tu rostro y vamos a orar antes de comenzar propiamente la prédica. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos de poder estar acá, agradecidos de este tiempo de oración y de alabanza, agradecidos, Señor, de poder escuchar tu palabra, agradecido por la oportunidad que nos permites de venir delante de ti en oración y en ayuno, agradecido, Señor, porque tú nos has llamado y nos has escogido. Y ahora queremos pedirte, abre nuestros oídos para poder escuchar bien tu palabra, para poder prestar atención y para poder ponerla por obra. Que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que en función del propósito que la envía, haga en nosotros y nos impulse a seguir adelante, a alcanzar aquello a lo cual tú nos has llamado. Reprende al maligno, échalo fuera, lugares secos y sin reposo. En el nombre de Jesús, amén. Una palabra de aliento, número 14. Estamos en la 14ª semana de la cuarentena. Para los que se nos van uniendo desde la perspectiva de esta serie de prédicas, porque usualmente los que me conocen, pues cuando hago una predicación en serie, en los números se refieren a la cantidad de prédicas que tienen que ver con ese tema. En este caso, desde que iniciamos esto el 15 de marzo, los números tienen que ver con las semanas que venimos transmitiendo online. Porque la palabra de aliento la conseguimos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Hemos tocado diversos temas dentro de la Escritura. Y conforme a lo que también te vengo exponiendo cada domingo, lo primero que te coloco es lo que he llamado el mensaje del Padre. El mensaje del Padre es como una carta de navegación que el Señor nos ha dado desde el 2015. Desde 2015 el Señor nos ha venido como que moviendo nuestro espíritu hacia ciertos versículos y hilvanados todos esos versículos. Ahorita en diciembre del 2019, también por orden del Señor, les presenté este resumen y les dije, tomen en cuenta esto para este año porque es parte de lo que el Padre nos está diciendo. Te lo voy a leer solamente. Hay prédicas con respecto a esto en YouTube, en la página de la iglesia, que si deseas escucharla puedes hacerlo libremente. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, conforme a lo que dice Romanos 6:22, además su paz sobrenatural me guarda, Filipenses 4:7, voy a procurar con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, Salmo 27, versículo 4, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, Romanos 6:22, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, Colosenses 1:10, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, Filipenses 4:6. Amados, muchos de ustedes quizás se saben esto de memoria. La vez que hemos estado en el local he visto algunas personas tomándoles fotos. Yo mismo les he recomendado que quizás lo pueden imprimir y colocarlo en su casa, pero si usted no es intencional con esto y no lo pone por obra, esto es como, por decirlo coloquialmente, que le entra por un oído y le sale por el otro y no le sirve absolutamente de nada. Con cada una de estas 4 cosas, por las razones expuestas, sabiendo que he sido libertado del pecado, sabiendo que he sido constituido siervo de Dios, sabiendo que la paz sobrenatural de Dios guarda mi mente y mi corazón, voy entonces a procurar intencionalmente accionar en estos 4 elementos: estar en su casa todos los días de mi vida, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia no alcanzar mis planes o mis sueños personales, sino alcanzar la vida eterna, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de su persona, de su palabra, y ocuparme en la oración con acción de gracias en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Yo creo, mis amados, que si nosotros ponemos
Y en función, vamos a decir, ese mensaje específico, de esa palabra viva que el Padre nos ha venido dando desde 2015 a nosotros, la Iglesia Cristiana con Cristo, primero no vamos a estar ociosos. Y segundo, vamos a navegar a buen puerto y vamos a navegar en rumbo seguro. Así que mi recomendación, todos los domingos te lo digo y te lo voy a seguir repitiendo. Como te dije en algún momento, no pensaba que iba a repetir esto tanto, tampoco me imaginaba 14 semanas predicando una detrás de otra y las que aparentemente aún faltan. Pero definitivamente esta repitencia tiene que ver con la importancia que el Padre le ha dado a esto. Te he dado una carta de navegación, úsala. Esa es mi invitación para ti también. Dicho eso, amados, me voy a pegar con el tema que hemos venido tratando, porque desde el mes de mayo, movido en principio por algunas preguntas que me habían hecho algunos muchachos, escuchando hermanos que hablan de que el arrebatamiento es en cualquier momento, para acá, etcétera, etcétera, comenzamos como que a adentrarnos en este tema. Y una vez establecido cuál es nuestra posición como iglesia en cuanto al arrebatamiento, en cuanto a la tribulación y la ira de Dios, les dije, vamos a hablar un poco a propósito del reino, vamos a hablar un poco a propósito del rey. Porque cuando pensamos en que el Señor me va a arrebatar y voy a estar allí con Él, es bueno como que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y cuando me refiero a las cosas en perspectiva, es que quizás hemos malinterpretado mensajes o hemos escuchado mensajes de otra iglesia que son, voy a decir, muy egocéntricos en lugar de cristocéntricos. Y a lo mejor estamos anhelando, esperando este momento por las razones equivocadas. Así que de una semana para acá nos hemos dado la tarea de responder a la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús para ti? La semana pasada establecimos: Jesús es, en función de lo que dice la Escritura, tomamos versículos tienen que ver, o que están en Apocalipsis capítulo 19, Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tenías dudas a propósito de acerca de quién es Jesús, obviamente la pregunta está personalizada y yo te decía la semana pasada, wow, tú puedes responder a esto como tú quieras en realidad, pero si tu respuesta está fuera del marco escritural, tú te has inventado un Dios a tu medida que no es el Dios de las Escrituras. La respuesta a esta pregunta debe estar alineada con la Escritura. Para mí, Jesús es el Verbo de Dios. Para mí, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí, Jesús es mi Rey y mi Señor. Entendiendo ese mí, no como que Él es de mi propiedad, sino que yo soy de propiedad de Él, para poner en los términos que son correctos, ¿no? Y de hecho la semana pasada conversamos un poco a propósito de este elemento reino y rey, para mostrar en la Biblia que la predicación de Jesús se inició estableciendo fundamentos que tienen que ver con lo que llamamos el Evangelio del Reino. Y esto estuvo tan marcado que les mostré en la Escritura que todo lo que tuvo que ver con su muerte desde la perspectiva humana, vamos a decirlo así, tiene que ver precisamente con el reino, ¿no? La acusación que le hicieron a él dice que él es rey. Y aquí no hay ningún otro rey sino César, palabra de los judíos de aquella época, buscando única y exclusivamente condenarle. ¿Cómo en efecto lo lograron? Lo que no pudieron evitar es que Pilato, quizás un poco obstinado, colocara ahí en la cruz Rey de los judíos, que en efecto lo era. Así que voy a colocar una imagen en pantallas. ¿Crees que tus hijos no deben verla? Bueno, no sé, dile que se retiren o me tapen los ojos. Va a estar muy breve tiempo, pero quiero que la veas, ¿no? Porque este es Jesús antes de, en el momento de su sufrimiento, en el momento de su juicio, en el momento de cómo lo acusaron falsamente. Cuando Poncio Pilato lo saca
En ese momento no tenía, digamos, la cruz encima, pero lo saca ahí al pretorio y se lo muestra a los judíos. Le dice: he aquí vuestro rey. Y eso es lo que le estaba mostrando. Eso es lo que le estaba mostrando. Pero esto está alineado con la Escritura. Esto está alineado con lo que el Señor escribe de sí mismo en Isaías. Voy a tomar un solo versículo de Isaías 53. Puedes leer todo ese capítulo que es realmente profundo. El versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, mi Rey y mi Señor ya no están más en esta condición. La condición de mi Rey, de mi Señor, que de aquí a poco vamos a ver, es la siguiente. Póngame la otra lámina, por favor. Póngame la lámina ya. Aleluya. Gloria a Dios. Naturalmente que aquí pues recurrimos a la imaginación, si se quiere, ¿no? Leyendo Apocalipsis 19, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Toda esta transmisión, voy a hacer aquí un paréntesis, va quedando grabada. Hubo una interrupción debido al internet, se reinicia esto nuevamente, yo sigo predicando, luego usted puede verla completa o los 3 o 4 videos que queden ahí para tener toda la prédica en conjunto. No se desanime, no deje de verla, insista, venza los obstáculos. Así que ya nuestro Señor no es más ese con la corona de espinas y todo herido. No, nuestro Señor va a ser algo así como lo que usted está viendo ahí. Literalmente, como dice la Escritura, el cielo se va a abrir. Va a haber una conexión entre el tercer cielo y el primer cielo, y nuestro Señor va a aparecer sobre un gran caballo blanco. Y detrás de él vienen las huestes celestiales para tomar, en conformidad con lo que anunció el ángel Gabriel a la Virgen María, el trono de David su padre. Este domingo quiero un poco hablar acerca de esa expresión, el verbo de Dios, porque así lo tomamos, ¿no? Cuando digo, ¿quién es Jesús para ti? Jesús para mí es mi Rey y mi Señor, pero Jesús también es el verbo de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Y quiero invitarte a Juan, Evangelio de Juan, y vamos a leer el capítulo 1, parte del capítulo 1, unos versículos solamente, porque aquí hay mención del verbo. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es Juan 1, del 1 al 4. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan es el último de los evangelios que se escribe. No hay un acuerdo entre los expertos en la materia, ¿no? Pero hay coincidencia, vamos a decir, en cuanto al abanico de tiempo. En algún momento entre el año 85 de nuestra era al año 100 aproximadamente,
Juan escribió el Evangelio, Juan escribió sus epístolas y también escribió el libro de Apocalipsis. Pero es bien interesante, de hecho usted lo puede notar si lo ha leído o no, que el Evangelio de Juan es sustancialmente diferente en cuanto a su estilo y en cuanto a lo que quiere plasmar a los otros tres evangelios. Y de hecho esto, que lo he colocado ahí como la introducción de Juan, es bien interesante porque de buenas a primeras va a reconocer la deidad de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo viene del latín verbum, que significa palabra. La palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús, el unigénito del Padre, representa el Logos de Dios. Y cuando lo enfocas desde esa perspectiva y te remontas al principio y comienzas a leer el relato de la creación, entiendes hasta dónde nos da nuestro cerebro humano, nuestra comprensión humana, lo que está sucediendo allí. Porque Dios crea por medio de la palabra. Hay un accionar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu que está presente desde siempre, ¿no? Pero desde la perspectiva que nos es revelada desde la creación. El Padre habla, el Logos, hágase y se ejecuta. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Dios, que es uno solo, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, acciona en tres personas que se han tomado para sí una determinada tarea dentro de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en cuanto al Hijo, el Hijo es el Logos, la palabra, el Verbo de Dios. Vamos a decirlo así, el poder creador de Dios es por medio de la palabra. Y está representado en la persona de Jesús de Nazaret. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Yo te recomiendo que leas todo el capítulo 1, ¿no? Para que veas todos los detalles, pero como quiero hablar solamente de este, salto al 14 y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes? A pesar de que no lo pudieron reconocer, porque cuando se revistió de carne, se revistió auténtica y genuinamente. Déjame decirte esto, no, como un paréntesis aquí. Aunque no les produce salvación, obviamente, ¿no? Porque los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Fueron ellos más perceptivos a la hora de reconocer quién era el Hijo de Dios. Mientras los hombres no se podían dar cuenta que el Creador de todas las cosas caminaba en medio de ellos, los demonios al instante lo sabían. Apenas lo veían, le decían: oh Hijo de Dios, ¿qué tienes? ¿Quieres atormentarnos antes de tiempo? Y Él les mandaba a callar para que no dieran a conocer quién era Él. Pero nosotros, los hombres, los que hemos sido creados a su imagen y semejanza, los que somos el objeto de su amor y de su deseo, porque somos la cumbre de la creación de Dios. El hecho de ser la cumbre de la creación no cambia el hecho de que somos creados. No tome la palabra cumbre, tome la palabra creado como el elemento que va a tomar aquí el peso. Todo aquel que ha sido creado definitivamente depende de su creador y está por debajo de su creador, ¿no? Es como que, por ponerlo en términos actuales, ¿no? Que usted
diseñara, no sé, un juego de computadora, algo totalmente virtual. Quizás lo hace usted también, que parece que los personajes fueran así como de carne y hueso, y usted se mete dentro del programa, usted asume un personaje de eso y se mete y comienza a pasearse, y los otros se ven así como igualados con usted, no le reconocen como creador, y es realmente asombroso. En algunos momentos hay un destello, vamos a decir, de esta gloria del Señor. Cuando dice, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, hay varias escenas que vienen a mi mente, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús es un niño, tiene 12 años, él tiene que haber tenido algunas cualidades, vamos a decir, quizás como que de superdotado, sin dejar de ser un niño normal, porque, o sea, no tiene mucho sentido que cuando se queda en Jerusalén y se extravía por 3 días, una tremenda travesura, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Los padres, José y María, lo consiguen en el templo, hablando con los fariseos y con los maestros de la ley, los sacerdotes. No sé cómo expresarle esto, no se vaya a sentir ofendido, quizás si recurro a algún dicho popular usted puede entenderlo, ¿no? Hacia el occidente del país se tiene un dicho como el que sigue, ¿no? Muchacho no es gente. Y usted difícilmente consigue los adultos conversando con los niños, y menos temas interesantes y profundos. Pero eso fue exactamente lo que sucedió con Jesús. Un niño de 12 años tenía maravillado a los maestros de Israel. No se había dado a conocer, no sabían quién era, no estaba tampoco él pretendiendo ser nada, simple y llanamente estaba hablando con ellos, y estos hombres doctos estaban fascinados y maravillados con este niño. Ahí termina el relato, no dice absolutamente más nada, pero hay una demostración de gracia, de verdad, de presencia, de potencia de Dios allí en eso. Pasan los años, se hace hombre y comienza su ministerio. Viene a la ciudad al pueblo, a la aldea donde se crió, a Nazaret. Y allí en la sinagoga es donde él se levanta para leer la porción de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Y sigue leyendo la porción de Isaías 61 hasta un determinado punto, enrolla el libro. Ya la gente de Nazaret había escuchado de las cosas que había hecho en Capernaum y estaban esperando a ver qué iba a hacer. Y simple y llanamente enrolla el libro y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Y ahí comienza un debate que termina en contienda. Los hombres de Nazaret que lo conocen, este es Jesús, el hijo del carpintero, de María, terminan enojados con él y lo llevan a un risco para despeñarlo. Y de repente el relato allí cambia. Lea Lucas 4 para que lo vea. Cambia. Y dice que de repente la multitud se quedó como pasmada, y Jesús caminó en medio de ellos y se fue. La gracia y la verdad, no era su tiempo, no era su momento, estaban con él y se manifestaba en medio de los hombres. Hasta ahora hemos hablado de israelitas, es decir, de hombres que están bajo el viejo pacto. Pero ¿recuerdas el momento en la cruz? Los soldados romanos eran unos hombres curtidos en la guerra. No eran mamitas ni eran gallinas. No. Estos eran unos hombres, vamos a decir, de perro en pecho. Machos vernáculos. Pero ese día de la crucifixión, los hombres que estaban allí resguardando ese evento, a mediodía, comenzaron a poner en tela de juicio quizás hasta su misma hombría, ¿no? Porque
se hizo oscuro en pleno mediodía, y por espacio de 3 horas estaba como un poco extraño el cielo. Y cuando Jesús exclamó a gran voz, entregando el Espíritu, hubo un gran temblor de tierra. El centurión romano, es decir, el jefe de la cuadrilla que estaba allí, lo único que pudo exclamar es: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aún en la muerte, su condición de creador daba, vamos a decir, como muestra, como destellos que los hombres lograban reconocer, aunque ellos mismos se olvidaran del asunto. El Verbo habitó en medio de nosotros. En el marco de este texto, de donde Juan reconoce la deidad de Jesucristo como elemento introductorio para luego presentar sus discursos, él dice algo que coloca entre paréntesis, y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí es más específico, ¿no? Y cuando revisas el Evangelio buscando qué gloria vistes, sí, porque todos vieron los milagros, y obviamente los milagros eran una cosa sorprendente, ¿no? Lo vieron caminar sobre las aguas, eso definitivamente era un milagro, vamos a decir, top level, por decirlo de alguna manera, ¿no? Calmar el viento y la tempestad. Ellos estaban realmente asombrados, pero veían a un hombre haciendo estas cosas y quizás se preguntaban así: ¿quién es este hombre? ¿Qué poder tiene este hombre? Yo creo que cuando él habla y dice acerca, hablándose incluyendo, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, singulariza eso, lo personaliza, está refiriéndose a este incidente que quiero compartir con ustedes. Busca ahí en su Biblia, en Lucas, capítulo 9. En Lucas capítulo 9, voy a leer desde el versículo 28. Esto está relatado en los 3 evangelios. Casualmente no está relatado justo en el Evangelio de Juan, pero en los evangelios sinópticos sí está relatado, tanto en Lucas, tanto en Mateo, Marcos como en Lucas. Y quiero compartirte la porción de Lucas. Lucas 9, voy a leer desde el versículo 28, dice así: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Hasta allí todo va normal. No era la primera vez que el Señor tomaba a Pedro, Juan y Jacobo para llevárselos. Pedro, Juan y Jacobo formaban una suerte de círculo íntimo dentro de los apóstoles con el Señor, y en varias ocasiones, valga por mencionar una, cuando el Señor fue a resucitar a la hija de Jairo, no se llevó a todos los apóstoles, se llevó solamente a Pedro, Juan y Jacobo. Y posteriormente, cuando va a orar en Getsemaní, se lleva a Pedro, Juan y Jacobo. Así que Pedro, Juan y Jacobo estaban como más cerca del Señor en cuanto a lo que el Señor quería hacer con ellos y lo que el Señor le quería revelar. Subir al monte a orar no era una novedad para ellos. Pedro, Juan, Jacobo, vénganse conmigo, vamos al monte, vamos a orar, vamos maestro. Y llegaron al monte, y entonces fíjese, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Me llama la atención que no dice: y entre tanto que oraba. Parece que el que oraba era el maestro y los otros 3 estaban viendo. En realidad más adelante vamos a saber que no estaban viendo, se estaban durmiendo. Y de repente comenzó a suscitarse esto delante de sus ojos. ¿Cuántos de ustedes han orado y la apariencia de su rostro comienza a ser otra?
Arrepiéntete, mentiroso, no te ha pasado. No vengas tú con esa. Esto pone la oración en niveles que todavía no hemos alcanzado. Y el maestro quería que ellos vieran esto. El maestro sabía exactamente lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Él estaba consciente de la comunión que él tenía con el Padre. Él estaba consciente de la tarea que tenía que hacer aquí en la tierra y de todos los detalles que tenían que suscitarse. Así que intencionalmente se llevó a Pedro, a Juan y Jacobo para mostrarles su gloria como el unigénito del Padre. El vestido del Señor se hizo blanco y resplandeciente. Uno de los evangelistas dice: se hizo tan blanco que no hay ningún lavador en la tierra que pueda hacer tan blanco un vestido. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y para los apóstoles no era desconocido quiénes eran, lo pudieron reconocer. Estaban quizás con la boca abierta, que no, como el cerebro explotado, así como ese muñequito que hay en el WhatsApp. Pero lo reconocían y sabían quién era. Moisés y Elías, y en gloria. Y el maestro está transformado, no lo logran necesariamente reconocer. Y dice: y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así que si usted me pregunta a mí, mi primera impresión es: estos tres hombres escuchan a los otros tres hombres hablando de seguramente en hebreo, porque estaban entendiendo lo que estaban hablando, como que usted entiende una conversación, ¿no? Como que está tomando gotera, aunque no entiende por qué están hablando esas cosas, porque no sabían exactamente de qué estaban hablando. Porque la otra interpretación es: si no estaban hablando hebreo, que era uno de los idiomas que seguramente ellos dominaban, difícilmente creo que haya sido arameo. Uno pudiera decir, bueno, que ellos hablaban en una lengua y el Señor les permitía por medio del don de interpretación de la lengua que estos comprendieran. El punto es que los tres que estaban observando entendían lo que estos hombres estaban hablando en cuanto a entender las palabras que se mencionaban, hablando de una fulana partida del Señor en Jerusalén, aunque no comprendían bien qué era esto. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Ahora sí, con confianza puede levantar la mano: sí, pastor, yo me identifico con eso. ¿Quiero que le diga la verdad, mis amados? Yo estoy activo en mi casa, trabajando casi hasta las 9 de la noche. A las 9 cerramos todo y vamos a orar. Basta que digamos vamos a orar. Bueno, no sé mi esposa y mis hijos, pero lo que se respecta a mí, me tengo que poner de pie porque ahí comienzo a dormirme de una vez. Pero usted no sabe qué es lo cumple, que termina la oración a las 10 y regreso a la computadora, es como que si no tuviera sueño. Es espiritual este evento que viene sobre nosotros justo en el momento que estamos orando, y hay que combatirlo. Así que no lo juzguemos tan rápido, porque a nosotros nos pasa esto también. Porque uno puede decir: pero caramba, ¿quién se va a dormir? La gloria del Señor ahí, y estos se están durmiendo. Bueno, sí, eso exactamente pasa. Esta perversa, esta malvada carne, como dirían los jóvenes, nos echa la partida para atrás. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y vimos su gloria, dice el evangelista, y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre. Y sucedió, versículo 33, que apartándose ellos de él, se retiraron en algún momento Moisés y Elías. Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Como que, bingo, ya sé por qué nos trajiste, ¿no? Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, dice Lucas. Otro evangelista dice que Pedro estaba tan asustado que eso no fue lo primero que le salió. Porque definitivamente si iban a hacer alguna enramada, alguna clase de oración, era con Jesús, no era con los otros dos. Ahora fíjense lo que sigue a continuación. Mientras él, Pedro, decía esto, vino una nube que los cubrió.
y tuvieron temor al entrar en la nube. Esto obviamente aquí está traducido de esta forma, pero si usted se imagina el cuadro, ellos no entraron en la nube entró sobre ellos. No tuvieron alternativa, no pudieron echar a correr. Lo cierto del asunto es que obviamente el temor se apoderó de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia como esta mientras oramos? Yo creo que muy pocos en realidad, no digo de ver la gloria del Señor, pero de estos acontecimientos sobrenaturales. Mire, amado, si se asustaron los apóstoles, si se asustó Daniel, cuando usted lee las revelaciones de Daniel, que nos asustemos nosotros, eso es lo menos que va a pasar. Pero no por eso la revelación o la manifestación deja de ser algo divino, algo de Dios. Porque en medio de ese temor usted siente paz. Y fíjense, envueltos en esa nube, vino una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre dando testimonio del Hijo. ¿Usted sabe quién es otro que contempló la gloria de Jesús como del unigénito del Padre? Juan el Bautista. Porque cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma y Juan lo pudo ver. Y Juan escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estos tres hombres recibieron testimonio: este es mi Hijo amado, a él oí. Y en este momento no entendían mucho. Van a entender lo suficiente y luego mayor revelación después que el Señor resucita, cuando finalmente su entendimiento es abierto. Pero definitivamente esto lo tomaron como lema de vida. Yo te pregunto a ti hoy: ¿a quién escuchas tú? Porque hay muchos que escuchan el mundo, hay muchos que escuchan su corazón, hay muchos que escuchan su mente, hay muchos que escuchan a maestros y doctrinas que no son verdaderas, que no son ciertas, propias de los últimos tiempos. Tienen comezón de oír y se levantan maestros conforme a sus concupiscencias. Porque la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, Jesús, el Verbo de Dios, la palabra, a él oíd. Lo escuchamos en principio a través de la Biblia, la palabra escrita, vamos a llamarlo así, que la tenemos en medio de nosotros. Queremos conocer al Señor, queremos enamorarnos del Señor, queremos abrazar al Señor, queremos escucharlo solamente a Él. Lee la palabra, lee la palabra. Hoy hay en medio de las iglesias, y nuestra iglesia no escapa de eso, por cierto, ¿no? Hay como un germen de rebeldía en medio de la iglesia. Hay un desconocimiento a la autoridad pastoral y a la autoridad de los ancianos como voceros del Señor. No que no se puedan equivocar, pero son hombres de Dios que Dios ha colocado allí para conducir al rebaño. Pero nosotros nos levantamos por encima de eso y decimos: no, ellos son hombres, ellos se pueden equivocar, yo no los voy a escuchar a ellos, yo voy a escuchar directamente a Dios, directamente a Jesús. Cuando es Jesús que te dice que debes escuchar a tus pastores, debes escuchar a tus líderes, porque te conducen, porque te pastorean, porque te llevan en el Señor. Los juzgas, los criticas, los colocas como que radicales, como que no saben lo que dicen, que no están de acorde con la moda o con la civilización. ¿Qué voz estás escuchando? Yo escucho directamente la voz del Espíritu, pastor. Pues la voz del Espíritu se filtra a través de la palabra, para que no nos dejemos engañar de todo espíritu que pudiera presentarse. El Espíritu que inspiró la palabra no contradice la palabra, sino que se ajusta a la palabra. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando cesó la voz,
Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los otros evangelistas dicen que el Señor les demandó eso. Hasta que no resuciten no van a hablar del asunto. Y entre ellos tres hablaban, ¿qué será esto de resucitar? Dicen los evangelios. Bueno, en su debido momento lo comprendieron, y luego que lo comprendieron hablaron de esto. Hablaron con detalles, tanto que los tres evangelistas, Mateo, uno de los 12, Marcos, discípulo directo de Pedro, y Lucas, el historiador, el investigador, para escribir cronológicamente la vida de Jesús, reportan el evento como un evento importante llamado la transfiguración. En vida de Jesús, estos tres apóstoles pudieron contemplar la gloria de Jesús. Pasa el tiempo. Jesús murió y resucitó. 40 días estuvo con ellos. Subió. Se da la promesa de que ese Jesús, así como subió en la nube, en una nube va a volver. Y comienza la dispensación de la iglesia en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y estos hombres de Dios comienzan a predicar la palabra. Comienzan a anunciar las buenas nuevas del reino. Y comienza la oposición también. Una oposición que no es una oposición pacífica, es una oposición violenta, con riesgo de sus vidas. Y sin embargo, persisten en aquello que han visto y en aquello que han oído. Persisten en escuchar a aquel que el Padre les dijo: este es mi Hijo amado, este es el verbo de Dios, esta es la palabra a Él escuchar. Aunque eso significa, hablando específicamente de estos tres hombres, ver Pedro y Juan, a Santiago como el primer apóstol mártir, morir en las manos de Herodes. Significa para Juan ver a Pedro morir crucificado boca abajo, porque Pedro estimó no ser digno de morir como su maestro. Y luego un Juan, siendo ya un hombre viejo, exilado en la isla de Patmos, de acuerdo a lo que dice la tradición de la iglesia, porque no lo pudieron matar. La tradición de la iglesia dice que en la persecución de uno de estos emperadores sobre finales del siglo I, a Juan lo colocaron en una paila de aceite hirviendo y salió como que si se estuviese dando un baño de agua fría. No lo podían matar otra vez, lo sentenciaron a muerte y no se murió. Así que lo exilaron a la isla de Patmos, el hombre que no se muere. Y allí en la isla de Patmos, el Señor le va a permitir una vez más contemplar su gloria. Y fíjense, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ir leyendo desde el versículo 9. Dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Me siento tan movido, voy a usar esa palabra, cuando veo la forma en que estos grandes hombres de Dios se presentan a sí mismos. Yo soy Juan, el último de los apóstoles que está vivo. No, yo, Juan, vuestro hermano.
Un hombre anciano, solamente por el hecho de ser anciano, tenía autoridad y se le merecía respeto. Va como alineado con esa presentación de Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Qué contraste con la iglesia de hoy. Pedro, PhD en divinidad. Juan, doctor en teología. Y cualquier otra cantidad de títulos como que, y no que no lo sean, ¿no? Porque estos hombres sabían quiénes eran ellos en el Señor, pero cuando se presentaban de esta forma: yo, Juan, vuestro hermano. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amados hermanos, esto es glorioso, obviamente es glorioso, pero también es terrible. Yo no sé si te imaginas algo como eso, ¿no? Tú vienes caminando, estás en el Espíritu en el día del Señor. Cuando aquí los muchachos comienzan a adorar al Señor, obviamente no me puedes ver la pantalla, la cámara enfoca solamente hacia acá, pero los que conocen este salón, yo estoy en la parte de atrás del salón caminando hacia arriba, hacia abajo, sintiendo el Espíritu de Dios y regocijándome en el poder del Espíritu Santo. Estoy en el Espíritu en el día del Señor. Es probable que Juan haya estado solo, quizás no sé, caminando en la playa o en alguna parte de la isla de Patmos. Pero yo me imagino eso, que de repente yo esté caminando y escucho una voz detrás de mí, una voz de autoridad, una voz como un estruendo de trompeta. Y lo primero que dice es: yo soy el Alfa y la Omega. ¡Oh, susto! Dios está detrás de mí. Porque ¿quién se puede presentar: yo soy el Alfa y la Omega, sino Dios mismo? Yo me quedaría paralizado. Yo no sé si me volteo. Juan se volteó. ¡Qué valiente! Yo no sé si me volteo. Me quedo ahí de una sola pieza diciendo: ¿qué irá a pasar ahora? Porque ese temor es natural en esta carne. No porque no le ame, no porque no le conozca. Algunos dirán: no, yo me volteo rapidito y me le lanzo los pies. Bueno, ojalá sea así. Yo sé que a lo mejor se me pone la piel de gallina. Ay, no sé si correr, si mover, no sé. Si me volteo, no es que lo que voy a ver es feo, sino que mi pecado probablemente me acusa. Quizás salga de mí una expresión como Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundos de labios, mis ojos han visto al Rey. Esto fue lo que le pasó a Juan. Es un hombre anciano, es un hombre ya viejo, un hombre que está rayando en los 100 años, pero que sirve a su maestro con devoción, que no ha olvidado esa voz: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y ese día domingo, porque aquí es la primera manifestación del día del Señor como día domingo registrada en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, él se encuentra en el Espíritu, está orando, está adorando, está en el lugar secreto, está en comunión con su maestro, y escucha esta voz a sus espaldas que se introduce con ese verbo, con esa palabra poderosa: yo soy el Alfa y la Omega. Fíjense lo que sucede a continuación. Versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Valiente, el hombre es valiente. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno
semejante al Hijo del Hombre. Daniel por allá atrás. Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Aunque nunca antes había visto el Hijo del Hombre así como lo va a ver ahora, como finalmente lo va a conectar en la gloria, logra entender: estoy delante del Hijo del Hombre, con mayúsculas, es el título del Señor. Este Hijo del Hombre dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está maravillado con lo que está viendo. Su cabeza, versículo 14, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Léalo con detalle para que puedan ir imaginándose cada detalle. Quiero que lo piense de esa forma. Usted viene caminando, escucha la voz y se voltea y comienza a ver esto delante de sus ojos. El Hijo del Hombre, su cabeza, su cabello son blancos como lana, su vestido es blanco y un cinto de oro que le cruza, sus pies son como el bronce refulgente, su rostro no lo logra distinguir bien porque es como el sol cuando resplandece. Trate de ver el sol, no lo vea mucho rato, no es el que puede, no, me quedé ciego porque el pastor me mandó a ver el sol, pero es para que vea cuál es el resplandor ahí como pega del sol. Eso es lo que salía de su rostro. Una espada de doble filo sale de su boca, hay 7 estrellas en su diestra, está en medio de 7 candeleros de oro. Oye, amado, cuando leemos el versículo 17, uno dice, oye, es lo menos que te podía pasar, Juan, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es como con mucho, con demasiado. Pero esta persona se acercó a Juan y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Voy a parar un momentico aquí, porque yo sé que algunos de ustedes son visuales, y aunque no puedo presentarte el evento como pues mira, esto es exactamente lo que pasó, solamente te puedo presentar lo que alguien se imaginó y cómo lo presentó, pero es de lo más parecido que he conseguido al relato bíblico. No sé qué tan bien se va a ver, pero voy a pedirte que prestes atención. Elijo, por favor, apaga las luces, la 1 y la 2 la deja prendida, 1 y 2 no la vayas a tocar, para que esté aquí preparado. Y quiero que observen, justo, Eligio, 1 y 2 no la mueva, mueve 3, 4 y 5. Acabas de apagar la 1 y la 2. Prende la 1 y la 2. Tres, 4 y 5, apágala. Esta es la 5, Eligio, mueve la 5. Ajá, ya apagaste la 5. Esta es la 4, apaga la 4. La 1 y la 2, préndelas. Ajá, a la 2 dale también. La 3, apaga la 3. Listo. Estamos listos para el video. Pon el sonido. Páralo un momentito ahí para que le pongas el sonido.
No sé si lo lograste ver bien. Hay una porción en Zacarías que habla a propósito de cuando Jesús se presenta al pueblo judío. Cuando Jesús se presenta al pueblo judío, ellos se percatan que tiene heridas en sus manos y en sus pies. Y le preguntan, ¿qué heridas son estas? Y él le responde, con ellas fui herida en casa de mis amigos. En ese momento, el velo va a ser quitado de sus ojos. Y ellos sabrán que es Jesús de Nazaret. Aquel que rechazaron sus padres hace ya 2000 años para este momento. Y dice Zacarías que llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero los músicos que vayan pasando, por favor. Y lo que te acabo de mostrar no lo dice el Apocalipsis. Juan podía haber reconocido quién era quien estaba ahí con él cuando dice, y el que vivo y estuve muerto. Porque definitivamente esa afirmación únicamente la puede hacer Jesucristo. Pero, como te decía, no, parte de lo que podría ser la imaginación, andando en esa misma canción, me puedo imaginarme que es muy posible que eso haya sucedido. El maestro se acercó donde estaba Juan, allí en el piso, después de tener esa tremenda visión, y colocó su diestra sobre él. Juan estaba lo suficientemente cerca al levantar sus ojos para poder ver sus pies, porque de hecho los describe como de bronce bruñido, y poder ver la herida en sus pies. Y entonces reconocerlo. Es Jesús, el Maestro. Yo no sé qué vivencias has tenido tú con Jesús, pero sabemos las que tuvo Juan. Y en un momento como ese, quizás tu vida te pasa delante de ti como una película. Y cuando pienso en eso, yo pienso en Juan allí postrado. Ha tenido esta visión, ¿no? Yo soy el alfa y el omega. Se voltea de este hombre de vestiduras blancas, de cabello blanco, con un cinto de oro, es el Hijo del Hombre. Camina hacia él y cae allí como muerto. Y la figura se acerca para tocarlo con su mano derecha. Y al ver esos pies allí perforados, ¿sabes? Yo me imagino a Juan pensando en el Maestro cuando paseó por el mar de Galilea y él estaba con su hermano Jacobo remendando las redes, y el Maestro lo vio y le dijo, sígueme. Y al instante dejó las redes y junto con su hermano lo comenzaron a seguir. Yo me imagino a Juan pensando en ese momento, cuando estaban en la cena, en la última, en la Pascua, y él se recostaba del pecho del Maestro. Aún Pedro diciendo, pregúntale, ¿quién es el que lo va a entregar? Porque él se recostaba del pecho del Maestro. Juan se recostaba del pecho, viendo su gloria en este momento como la gloria del unigénito del Padre, y reconociéndole, eres Jesús, eres el Maestro. Viniendo a su mente esas palabras, a ti te digo que no verás muerte hasta que venga de nuevo. Y muchos entendieron que era que él no iba a morir, y no se refería a eso, se refería a esta visión que iba a tener con él. Yo me mostraré a ti, Juan, antes de que te mueras. Yo me mostraré a ti en mi gloria y en mi esplendor, y me conocerás como el Verbo de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí estaba ese hombre viejo, anciano, quizás ya sin fuerzas, viendo a su Maestro.
Eres tú, Jesús de Nazaret, eres tú, Jesús de Galilea. Recordando el momento que estaba con María ahí en la cruz y lo veía morir, escuchando esas palabras: hijo, he ahí tu madre, madre, mujer, he ahí tu hijo. Un momento demasiado profundo, pero para que ese momento sea significativo para nosotros, tú y yo tenemos que tener nuestras vivencias con el Maestro. ¿Cuáles son tus vivencias con el Maestro? ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta. No es solamente decir, es el Verbo de Dios, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. No, es aquel de quien tú puedes hablar y decir: Él, yo le conozco. Yo no tengo experiencias como esos apóstoles y como esos siervos, no, pero yo puedo decirte que en el año 91, cuando Él decidió finalmente tocar mi vida, cuando Él decidió finalmente quebrantar mi orgullo y mi soberbia, tenía ya 7 años de convertidos, año 92, que Andrés ya iba a cumplir 1 año, y el Señor me visitó y me hizo ver de su amor una situación que me tocó vivir con Él, terrible, que pudo haber marcado mi quedar postrado en el desierto. Y cuando yo le preguntaba a Él por qué eso no había sucedido, Él me decía: yo te amo tanto que no quiero que te pierdas. Y yo lo único que podía decirle a ¿quién soy yo para que tú quieras eso conmigo? Pero eso cambió mi vida. Eso revolucionó mi existencia. Yo creo que he cometido peores pecados que ese, pero ese es el pecado que marca mi vida y que me dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Mi vida jamás fue igual desde ese entonces hasta el sol de hoy. Porque hoy quiero cambiar de la pregunta. Al terminar quiero cambiar de la pregunta. Tú sabes, yo no sé qué estás esperando tú. Yo obviamente te he hablado y te he enseñado acerca de las cosas que van a suceder. No vamos a que esta carne, por ejemplo, y hay una porción en Romanos que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro que quiero el arrebatamiento, claro que quiero la resurrección. Yo quiero verme libre de este cuerpo. Este cuerpo se convierte en un lastre para mí en mi peregrinaje en el Señor. A veces bromeando contigo te he dicho: oye, el día que me muera, o si acaso el Señor decide que no voy a morir y voy a ser transformado, bueno, ahí quizás no voy a poder hacer eso, no, pero si me muero y salgo de este cuerpo, antes de que me vaya con el Señor, le diría: oye, dame un chance, déjame darle 2 patadas, 2 cachetadas a este cuerpo, porque me ha echado mucha broma. Pero en el fondo, cuando comienzo a meditar sobre esa reunión con Él, a pesar de todos los beneficios y bendiciones que voy a tener, lo que más me emociona, lo que más me llena, lo que más, no tengo una palabra para expresártelo, es que mis ojos van a ver al Rey. Mis ojos van a ver al Rey. Y yo no puedo expresarte eso con palabras. Más allá de invitarte, tienes que servirle al Señor con todas tus fuerzas, sí, pero tienes que enamorarte del Señor también, porque solo enamorado de Él es que vas a poder caminar esta senda, soportar cualquier sacrificio, aceptar cualquier demanda, porque el deseo de tu corazón es uno solo: que mis ojos vean la gloria, que mis ojos contemplen al Rey. Y por eso hoy voy a terminar con esta pregunta: ¿estás enamorado de Jesús? ¿Estás enamorado de Jesús? Cuando te logres enamorar de Jesús, cuando ames a Jesús más de lo que amas a tu esposa, más de lo que amas a tus hijos, más de lo que amas a tus padres, más de lo que amas a tu trabajo, aún tu ministerio, entonces
conocerás una dimensión de Él que solo hombres, por ponerte un ejemplo, como Abraham, pudieron conocer. Y que no se extrañaron cuando Dios les dijo: dame a Isaac tu único, dame a Isaac tu único, dame a Isaac tu único. No hubo dudas en su corazón, no hubo dudas en su corazón. Levanta tus manos allí donde estás. Oh Señor, 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 venimos ante ti, oh mi Rey, mi Señor, y venimos ante ti, ante tu presencia. En esta tarde, mi Rey, mi Señor, aleluya, venimos ante ti. Te rogamos, mi Señor, que te pases en medio de nosotros, que te muevas en medio de nosotros, que impartes nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, y nos atraigas hacia ti, que podamos enamorarnos de ti, Señor, pero no con ese amor emocional, no con el amor genuino, el amor verdadero. Sí, mueve nuestras entrañas, nos hace sentir emocionados, pero nos mueve para obedecerte, para servirte, para sacrificar cualquier cosa por causa tuya. Oh, tú eres el Rey, sí, tú eres el Rey de Reyes, mi Rey, mi Señor, pero eres también el Verbo de Dios, y has mostrado tu gloria. Tú eres el Creador, Dios hecho carne, Dios habitando en medio de nosotros. Oh, gloria, gloria, gloria. Eleva tu voz allí donde estás, en adoración al que vive por los siglos de los siglos.